Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 111, un poco de simulación. Calle Limonácido, Posada Viento Azul. Se trataba de una posada bastante elegante y lujosa, respaldada por la iglesia, por lo que pocos se atrevían a causar problemas. Como era de esperar, el alquiler también era bastante elevado. Los dos reservaron una suite de gama media. Danitz ocupó la sala de estar, mientras que Edward se quedó en el dormitorio. Como Edward pagaba la cuenta, Danitz no tenía quejas. Al fin y al cabo, incluso esta sala de estar era más cómoda que la mayoría de las posadas comunes. Pero justo cuando se dejó caer en el sofá, o la voz de Edward, comillas: ¿no piensas dar un paseo, tal vez ir a ver el Teatro Rojo o algo así? No me apetece. No, tú sí. Danitz se frotó la frente, abrió la puerta y salió, comillas: bien, me apetece. En cuanto Edward entró en la habitación, Lilith empezó a corretear con sus patitas, frotándose contra todo. Luego giró la cabeza y lo miró. Edward, hace muchísimo calor aquí, es incómodo. Sacó la lengua y jadeó como un cachorro por un momento, luego hizo un puchero y dijo: Susie mintió, esto no ayuda en absoluto. Comillas: ¿quieres que te convierta en un gato de pelo corto, o en uno sin pelo? Comillas: no. Inmediatamente gritó su negativa y luego, con curiosidad, comenzó a manosear los diversos adornos de estilo local que había en la habitación. Edward lanzó una moneda de oro al aire. Quedarse aquí esta noche será relativamente seguro. Atención, confirmación. Eso es bueno. Inmediatamente colocó la bolsa de cuero en el suelo y luego volvió a mirar a Lilith. Lilith, vigila la habitación, voy a buscar a Audrey. Unos minutos después. Los dos salieron de la bolsa. Como Edward le había avisado con antelación, Audrey se había puesto un vestido de verano de manga corta y color claro, y un sombrero de paja de ala ancha. El atuendo era lo suficientemente fresco, pero en cuanto entró en la habitación, una ráfaga de aire cálido la recibió. Comillas: así que esta es la ciudad de la generosidad, Bayam. Se acercó a la ventana, contemplando los edificios de estilo singular y el lejano horizonte azul. Lilith corrió hacia allí. Comillas: Audrey, ¿estás aquí? ¿Vino Susie? No, se quedó atrás para vigilar la puerta. Lilith la miró con seriedad. Luego, cuando regreses, dile a Susie que el truco de sacar la lengua que me enseñó no funciona. La señorita Lilith sigue estando buenísima. Comillas: de acuerdo, entregaré el mensaje tal cual. Bien. Saltó sobre la cama y reanudó su exploración de la decoración del lugar. Audrey se apoyó en el alféizar de la ventana con la barbilla en la mano, girando ligeramente la mirada hacia Edward. Comillas: ¿cuando piensas empezar a comportarte como tuyo mentalmente enfermo? Ya lo he hecho. Comillas. Edward acaba de matar. Lilith intervino de repente, bajó la cabeza y pareció contar con sus patas, luego se dio por vencida. Mucha gente. Para ser exactos, todos eran piratas culpables de violación, asesinato e innumerables crímenes, cada uno con más de una docena de vidas en sus manos. Comillas: entonces merecían morir. Edward explicó lo que acababa de suceder y también expuso su plan futuro. Comillas: ¿recuerdas lo que dijiste antes? Que para interpretar el papel de un loco, uno podría empezar con genio a la izquierda y loco a la derecha, alternando constantemente entre la genialidad y la locura. Después, lo pensé mejor. Comparándolo con mi experiencia durante el incidente del Ministerio de Magia, creo que esa teoría solo es parcialmente cierta. Audrey se sorprendió. Comillas: en parte, ¿verdad? Sí. Si actuara por separado como un genio y un loco, eso sería un trastorno de identidad disociativa. Claro que eso también es un tipo de enfermedad mental. Hizo una pausa por un momento. Lo que quiero decir es que no se debe tratar al loco y al genio como dos personalidades separadas para interpretar, porque juntos conforman la imagen completa de una persona con una enfermedad mental. Sinceramente, por ahora esto es solo un experimento. Espero poder extraer de él algún tipo de guía para juegos de rol. Disfrazados con atuendos locales, los dos recorrieron Bayam de arriba a abajo, explorando los lugares más pintorescos de la isla y degustando sus delicias locales más famosas. Por supuesto, Audrey también presenció de primera mano todo tipo de piratas, nativos empobrecidos y a la dominante élite de clase alta de los Loen. Comillas: ¿por qué Loen permitiría que estos piratas camparan a sus anchas en Bayam?
No es que lo permitan, es que no pueden controlarlo. Edward se encogió de hombros. Para quienes ostentan el poder, la decisión de actuar siempre se reduce a sopesar el costo y el beneficio. Claramente, el costo de eliminar a los piratas supera con creces cualquier ganancia. Así que, en este momento, ambas partes mantienen un equilibrio básico: si das un paso adelante, te hago retroceder; si retrocedes, lo dejo pasar. En definitiva, todo se reduce a las ganancias. Ella infló las mejillas. Edward le dio una suave palmadita en la cabeza y se rió entre dientes. Muy bien, jovencita. Deberías concentrarte en crear tu fondo benéfico en Backlund antes de preocuparte por cualquier otra cosa. No eres ninguna salvadora. Ni siquiera el señor tonto podría resolver algo así. Comillas comprendido. Al anochecer, Danitz regresó con Jaula Tuerta a cuestas. Capitán, la tripulación está reunida, informó Jaula Tuerta entre jadeos. Un total de 58 hombres, prácticamente, la capacidad máxima del Garfio. Danitz estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados. 50 libras solo por el alojamiento. Esos pobres desgraciados oyeron eso y se abalanzaron como tiburones que huelen sangre. Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿no hay de mejor calidad? Oh, sí que los hay, sonrió Danitz. Con todo este revuelo, seguro que algunas de las tripulaciones piratas más grandes enviaron a sus hombres a investigar. Sospecho que debe haber algunos al servicio de los almirantes piratas o incluso de los Cuatro Reyes. No importa, ya que tenemos suficiente gente, zarpemos esta noche. Cayó la noche en silencio. El mar abierto era un vacío de oscuridad, tan vasto y silencioso que parecía capaz de engullir toda la luz, infundiendo un miedo instintivo. Pero Bayan se volvió aún más animado. La noticia del reclutamiento de Jaula Tuerta se extendió como la pólvora. Para entonces, casi todo el mundo lo sabía. La mayoría adoptó una actitud de esperar y ver, intrigada por saber qué truco tramaba el Garfio. En cuanto a la afirmación de que habían descubierto el laurel hundido, nadie se lo creyó realmente. Hoy en día, cualquier tripulación que se hiciera a la mar contaría alguna historia sobre un tesoro. Hablar a lo grande no era precisamente una habilidad rara. Cuando el Hook atracó silenciosamente, los 50 y tantos piratas que habían solicitado embarcar subieron a bordo apresuradamente, solo para descubrir, al hacer un recuento, que se habían colado una docena de personas más. Jaula Tuerta ni pestañeó, fingió no darse cuenta y ordenó a la tripulación que zarpara. Basándose en la lista que habían usado durante el reclutamiento, a los recién llegados se les asignaron tareas rápidamente. Edward estaba sentado en los aposentos del capitán, con Lilith en su regazo, bastante satisfecho. Pronto, el Hook se alejó de Bayam. Lilith, que hacía apenas unos instantes estaba dando saltos por el barco, de repente se mareó, sus ojos empezaron a girar en círculos. Edward, ¿por qué sois dos ahora?, murmuró débilmente antes de desplomarse sobre él como un muñeco de trapo. Un beyonder que se marea en el mar, qué gatito tan aficionado. Comillas, la señorita Lilith es muy fuerte, murmuró ella, con los ojos aún girando. Edward le dio una dosis de poción para el mareo y la metió en la bolsa de cuero para que descansara. Toc, toc, toc. Danitz entró en el camarote. Capitán, nos siguen 5 barcos. Ignóralos. Sigue navegando. Danitz extendió un mapa náutico de pergamino sobre la mesa, señalando primero la posición actual del Hook y luego trazando una línea hacia adelante en la dirección en la que se dirigían. Levantó la vista. Si seguimos por este camino, llegaremos a la isla Sonia. ¿Es ese nuestro destino? No, solo necesitamos aparentar que nos dirigimos hacia allí. En ese momento, se armó un alboroto en cubierta. Jaula Tuerta llamó a la puerta del capitán. Capitán, esos tipos están armando un lío. Quieren que les paguen ahora mismo. Entiendo. Edward subió a cubierta. Antorchas brillaban intensamente por todas partes, iluminando la noche con un resplandor parpadeante. Decenas de piratas habían comenzado a gritar y empujarse instigados por unos cuantos bocazas. Sonoro. Edward se lanzó el hechizo a sí mismo y luego alzó la voz: amigos, guarden silencio. Todos se volvieron para mirarlo. Algunos mostraron una evidente confusión, sabían perfectamente que el anterior capitán del Garfio no tenía ese aspecto. Soy el nuevo capitán del Hook, Herman Sparrow. Comillas, déjate de tonterías. No me importa quién seas, dame el dinero, gritó un pirata. Comillas, sí, dijiste 50 libras de alojamiento. Intentas estafarnos. Comillas, pagar. Comillas, o quemaré este barco. Edward soltó una risita. Quien quiera quemar el barco puede intentarlo. Veamos quién entra en pánico primero, yo o todos los demás.
El hombre sintió al instante las miradas hostiles de los demás piratas y se encogió entre la multitud. De acuerdo, el dinero, te lo pagaré. ¿Pero qué puedes comprar con 50 libras? Unas cuantas buenas noches en el Teatro Rojo. Esta noche los traje a todos aquí para ganar dinero. Mucho dinero. ¿Cómo? Gritó alguien. ¿De verdad sabes dónde se hundió el Laurel? Por supuesto, esa es la razón principal por la que reunía esta tripulación. Hizo una pausa y luego sonrió. Pero, amigos, si solo piensan en tesoros míticos, se están perdiendo algo. ¿Quiénes son los más ricos del mar? ¿La armada? No, están bien equipados, pero no hay botín. ¿Los mercaderes? Quizás. Pero con tantos piratas ahora, no quedan muchos barcos mercantes para saquear, e incluso si los hubiera, podrían siquiera vencer a la competencia. Comillas entonces, ¿quién? Edward señaló con el dedo hacia unos cuantos barcos piratas que se veían a lo lejos, cuyas luces parpadeaban en la noche. Comillas otros piratas, por supuesto. Comillas esta noche vamos a asaltar los barcos que nos siguieron. La multitud quedó sumida en un silencio atónito. Entonces alguien exclamó, comillas estás loco, este barco es una tripulación improvisada de vagabundos, ¿y quieres atacar a otros piratas? ¿Intentas que nos maten a todos? Comillas otro idiota moralista. Comillas ¿quién demonios te crees que eres? Edward los observó a todos en silencio. Esperó a que las quejas cesaran antes de hablar finalmente. Si dijera esto en tierra firme, claro, sería una tontería. Pero no estamos en tierra firme. Aquí, solo hay océano. Lo único en lo que podemos confiar son las tablas bajo nuestros pies. Y resulta que tengo el poder de destruir barcos con facilidad. Quebrar. Edward chasqueó los dedos. De repente, las llamas brotaron de los cuerpos de los primeros piratas que habían alzado la voz. En cuestión de segundos, quedaron reducidos a cenizas. El resto de los piratas retrocedieron horrorizados, intentando huir a toda prisa. Como vuestro capitán, esta noche lideraré el ataque. En el instante siguiente, con un rugido aterrador, una figura gigantesca se expandió y se retorció, creciendo rápidamente hasta igualar el tamaño del propio garfio, para luego elevarse hacia el cielo. Era un dragón. Edward permanecía tranquilamente junto a la cabeza del dragón, sonriendo a los atónitos piratas. Y vosotros, mi querida tripulación, seguidme y recoged el oro. El dragón batió repentinamente sus alas, provocando una violenta ráfaga de viento mientras se elevaba hacia los lejanos barcos piratas. Los piratas en la cubierta estaban todos atónitos, completamente mudos. Ese era un dragón legendario. Y este tipo llamado Herman Sparrow. No, nuestro capitán, ¿realmente tiene un dragón? Sin embargo, algunos de ellos tenían la mirada perdida, claramente sumidos en sus pensamientos. Jaula Tuerta fue el primero en reaccionar. Sus ojos se iluminaron de emoción mientras gritaba, comillas ¿qué hacen todos ahí parados? A toda vela, síganlos. Comillas oh. Los ojos de Danitz se abrieron de par en par, incrédulo. Comillas santo cielo, ¿de verdad montas un dragón? Por un momento, sintió sinceramente que seguir a Edward podría ser realmente prometedor. No. Mi lealtad a la capitana Edwina es tan brillante como el sol y la luna, inquebrantable y eterna. Pero en serio, ese dragón es enorme. ¿De dónde demonios lo sacaste? Capítulo 112, ¿qué tal un robo en una conferencia de piratas? En otro lugar, 5 barcos piratas navegaban a una distancia de 2 a 3 millas náuticas entre sí. Estaban dispersos, manteniendo suficiente espacio para evitar interferencias. 4 de ellos estaban bajo el mando de los almirantes piratas, mientras que el último tenía un pasado mucho más complejo. Comillas, ¿qué es eso? El timonel del barco pirata Lutkin señaló de repente una sombra oscura que se acercaba rápidamente en la distancia, con el rostro lleno de asombro. A su lado, el segundo oficial tomó un trago de cerveza y se echó a reír a carcajadas, comillas no es solo una nube, porque tanto alboroto, es que, va un poco rápido. Pero entonces, sus ojos se abrieron de repente desmesuradamente. Comillas eso no es una nube, es un dragón, un dragón. Zas. Segundos después, un dragón de fuego del tamaño de un barco pirata se cernió sobre ellos. La figura de Edward apareció al lado de la cabeza de Anna, con una sonrisa cálida y radiante en el rostro. Buenas noches a todos. Tengo un anuncio que hacer. Comillas felicidades, te están robando. Entrega tu tesoro, o tu barco se hundirá contigo dentro. Se produjo un profundo silencio que duró más de 10 segundos. Entonces, un rugido furioso provino del camarote del capitán.
Dragón, ni hablar, es solo una maldita bestia, dispárenle, quien lo mate se queda con sus partes. Estallido. Él mismo disparó el primer tiro. El resto de los piratas se entusiasmaron de inmediato y sacaron sus armas. Las balas volaban una tras otra, acompañadas de ataques de algunos cazadores y marineros que poseían habilidades sobrenaturales. Edward hacía rato que había lanzado el encantamiento de armadura de hierro sobre Annie, aunque los dragones eran naturalmente resistentes a la magia, el encantamiento aún proporcionaba cierta protección adicional. Durante un breve periodo, bloquear las balas que se aproximaban no fue un problema. Alzando su varita en alto, la blandió con fuerza. Comillas fuego demoníaco. Auge. Anna abrió sus fauces y desató un torrente de llamas ardientes. Tal como Edward había mencionado anteriormente, aunque él era simplemente un secuencia 7, con la combinación de magia y un dragón de fuego, enfrentarse a toda una tripulación pirata de docenas de personas, incluidos los Beyonders, en tierra firme seguiría siendo un desafío difícil. Pero en el instante en que el primer tentáculo de fuego maldito rozó el costado del Lutkin, la batalla ya había terminado. Comillas maldita sea, ¿qué clase de fuego es este? No se apaga. Ah. Cuando el primer pirata lo suficientemente valiente, o insensato, como para enfrentarse al fuego maldito fue reducido a cenizas, el resto comprendió de inmediato lo aterradora que era esa llama. El pánico se apoderó de la cubierta mientras todos huían despavoridos. Pero ellos podían correr, el barco no, y una vez que el fuego consumiera el casco, ya fueran quemados vivos o ahogados en el mar, el final era inevitable. La tierra más cercana estaba a decenas de millas náuticas de distancia, ¿cuántos de ellos podrían siquiera nadar hasta allí? Comillas nos rendimos. Comillas nos rendimos. Cuando se trataba de vida o muerte, nada más importaba. Los piratas arrojaron sus armas y gritaron rindiéndose. Instantes después, un hombre calvo y moreno salió de la cabina en llamas del capitán, ondeando una bandera blanca con todas sus fuerzas. Edward agitó su varita una vez más, extinguiendo el fuego maldito, pero para entonces, la mitad del Lutkin ya había sido consumida por las llamas, y estaba a punto de hundirse. Todavía lucía esa sonrisa agradable y despreocupada. Díganles a sus patrocinadores que quien los robó es el capitán Herman Sparrow. Si quieren venganza, pueden venir a buscarme. 10 minutos después, llegó el Hook y se colocó junto al Lutkin. Los piratas saltaron alegremente al otro lado y comenzaron a recoger el botín, cualquier cosa que se pudiera llevar puesta, guardar en el bolsillo o que estuviera escondida en un almacén, todo valía. Una vez que los hombres del Garfio hubieron saciado su apetito, Edward lanzó en silencio unas cuantas maldiciones imperius y luego montó en el dragón de fuego hacia el siguiente barco, listo para replicar la operación. Aunque el segundo barco pirata se había preparado con antelación, no pudo resistir el fuego maldito y pronto se rindió. Ellos también esperaron impotentes a que el Garfio llegara y saqueara sus riquezas. Luego llegó el tercer barco, y después el cuarto. El proceso siempre era el mismo, intimidación, robo y, para rematar, unas cuantas maldiciones bien dirigidas. Para cuando llegaron al quinto barco, la tripulación ya había huido a toda prisa intentando escapar, pero su nave era demasiado lenta. Al ver al dragón de fuego descender del cielo, soltaron sus armas y se rindieron sin siquiera intentar luchar. Cuando el Hook finalmente los alcanzó, el capitán del quinto barco ya había ordenado que todo el tesoro fuera empaquetado y preparado para su recolección. Una vez más, Edward dejó el mismo mensaje. Díganles a sus patrocinadores que quien los robó es el capitán Herman Sparrow. Si quieren venganza, que vengan a buscarme. Entonces, con un aleteo de Anna, se elevaron hacia el cielo, ascendiendo rápidamente. Una vez que alcanzaron casi 1000 metros sobre el nivel del mar, Edward sacó su maleta y la volcó. El enorme cuerpo de Anna se retorció, se encogió y desapareció dentro del maletero. Edward saltó entonces sobre su escoba voladora y se dirigió a toda velocidad hacia el Garfio. Los piratas a bordo estaban encantados. No hacía falta luchar, ni arriesgar la vida, el capitán se encargaba de todo, ellos solo tenían que gritar comillas genial, desde la distancia y recoger el botín. Era el capitán con el que siempre habían soñado. Grifo. Edward aterrizó suavemente frente al camarote del capitán. Tanith se acercó con una expresión compleja en el rostro. Capitán, llevo años en el mar, pero nunca he visto a nadie hacerlo como usted. Edward sonrió. Quizás no soy tan apegado a las reglas como la mayoría de los piratas. Al pie de la letra, ¿esperas que los piratas sigan las reglas?, resopló Danitz. Las reglas las hacen los fuertes. Si eres lo suficientemente fuerte, puedes romperlas todas.
Comillas A, debería tomarlo como un halago. No, dijo Danitz encogiéndose de hombros. Lo digo en serio. Acabas de romper las reglas establecidas por gente muy poderosa. Será mejor que estés preparado para sus represalias. Estoy esperando, dijo Edward con calma, y luego se giró para mirar a Jaula Tuerta. ¿Y qué hemos conseguido? Capitán, según nuestros cálculos, efectivo, oro, tesoros, convertidos a libras de oro, tenemos al menos 8.000 libras. Comillas, ¿eso es todo? En realidad, es mucho más de lo que esperábamos. Al menos el 80% provino de los 5 capitanes. Ya sabes cómo es, los piratas comunes nunca llevan dinero encima. Veo. Edward recordó a Alger, el ahorcado. En aquellos primeros tiempos, incluso él apenas tenía 2 o 3 mil libras de oro encima. Con ese pensamiento en mente, Edward cogió un palo y lo golpeó con fuerza contra la cubierta. Comillas todos. La cubierta quedó en silencio al instante. Comillas, ¿qué les parece la operación de esta noche? Comillas, impresionante. Comillas, eso fue increíble. Comillas, ¿cuándo es la próxima vez? Larga vida al capitán. Edward asintió con una sonrisa. Comillas, ¿recuerdas lo que te acabo de decir? ¿Quién es el más rico de los mares? Todos gritaron emocionados, comillas, piratas. Entonces, si nos falta dinero, ¿a quién deberíamos robar? Comillas, piratas. Comillas, ¿y si los piratas se niegan a entregar su dinero? Quemen sus barcos, mátenlos a todos. Muy bien. Con un tono agradable y una cálida sonrisa, Edward continuó. Comillas, ahora les digo, acabo de robarles a todos y cada uno de ustedes. Entréguenme ahora mismo todo el dinero que tengan encima. Todos se quedaron paralizados. Su primera reacción fue pensar que le habían oído mal. Una vez que se dieron cuenta de que no lo habían hecho, su reacción fue unánime: estás completamente loco. Al sentir el sutil cambio en el proceso de digestión de la poción en su cuerpo, Edward se sintió más tranquilo y continuó: ahora, formen una fila, uno por uno, entreguen todo lo valioso que lleven consigo. Se rió entre dientes: por supuesto, pueden negarse, no les daré nada. Pero este barco me pertenece, y si quemo mi propio barco, eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Una pequeña llama se encendió en la punta de su dedo. Siguió un largo silencio. Finalmente, cuando el primer pirata dio un paso al frente, los pocos que aún pensaban en resistirse cambiaron rápidamente de opinión. Uno a uno, se alinearon y arrojaron el botín, ya fuera que lo hubieran robado o lo hubieran acumulado con el tiempo, sobre la cubierta. La pila crecía cada vez más, y los ojos de los piratas se volvían cada vez más verdes de envidia. Ayúdame a empacar esto, Cage. Jaula Tuerta se apresuró a reunir a algunos miembros de la tripulación y comenzó a meter todo en cajas, que luego transportaron. Edward se guardó los objetos más valiosos en el bolsillo y luego volcó la caja, derramando el resto sobre la cubierta. Muy bien, el resto, junto con este barco, son suyos. Adiós. Hizo un gesto a Cage y a algunos otros para que se dieran la mano, y luego les puso una palmada en el hombro tanto a Cage como a Danitz. En un instante, desaparecieron. Los piratas que quedaron atrás se miraron entre sí, sus ojos comenzaron a brillar con codicia. De repente, algunos sacaron sus armas y se abalanzaron sobre el tesoro disperso, el resto respondió de inmediato. En cuestión de segundos, decenas de hombres se enzarzaron en un violento combate, tiñendo la cubierta de rojo con sangre. Por supuesto, gran parte del mérito de este caos recayó en las maldiciones Imperius que Edward había lanzado justo antes de marcharse. Grieta. 9 figuras aparecieron repentinamente en una playa desierta de la isla de Bayam. Esta segunda ronda de aparición no afectó mucho a Danitz, pero Jaula Tuerta parecía un poco mareada. Edward se estiró perezosamente. Muy bien, Jaula Tuerta, ya eres libre. ¿Comae? Aún un poco aturdido, Cage parpadeó. Hacía apenas unos minutos, había estado soñando conseguir por fin a un capitán formidable, pensando que tenía un futuro brillante por delante, y ahora de repente lo liberaban. Pero un momento, ¿no era ya libre antes de esto? Consideren sus vidas como la recompensa por haber ayudado hoy. De ahora en adelante, hagan lo que quieran. Sin importarle sus reacciones, Edward llevó a Danitz y se apareció de vuelta a la posada Azure. En cuanto entró en la habitación, dejó salir rápidamente a Lilith. La pequeña se había recuperado por completo tras la poción para el mareo y el largo descanso, y estaba de nuevo llena de energía. En cuanto salió, miró a su alrededor. Comillas, ¿has vuelto? La señorita Lilith todavía quiere derrotar a esa cosa Boble. Comillas, bamboleó.
Comillas, esa cosa que me mareó, me dio ganas de vomitar y caerme. Ni siquiera podía verla bien, pero ahora la señorita Lilith cree que podría con 10 de ellas con una sola pata. Edward le acarició la cabeza. Vale, vale, hechicera suprema Lilith, eres la mejor. Su carita estaba llena de confusión. Danitzo observó a Edward charlando con el pequeño gato negro como si ambos tuvieran 5 años. Luego pensó en cómo aquel hombre había matado a 17 piratas el día anterior con una precisión impecable, cómo había montado un dragón legendario esa noche para robar 5 barcos piratas seguidos, y cómo, de alguna manera, había robado después a su propia tripulación. Estaba empezando a no entender a este tipo en serio. Pero da igual, mientras Edward no se volviera contra él, Danitz decidió que seguiría adulándolo discretamente. Este tipo va a ser mi futuro cuñado de todas formas. Un momento. ¿Se volvería contra mí? Tras dudar un poco, preguntó con cautela, capitán. Ya no tengo barco, llámame señor Sparrow. Danitz respiró hondo y forzó una sonrisa. Señor Sparrow, ¿piensa quedarse aquí esperando a que otros vengan a buscarlo? Por supuesto que no. Edward abrió una lata de comida para gatos, la dejó en el suelo y observó a Lilith comer felizmente. El mar es libertad, y yo también. ¿Por qué iba a quedarme aquí? Pero todo el espectáculo que montaste esta noche, ¿no era solo para atraer a unos piratas, luego darles caza y convertirte en un famoso cazador de piratas? Maldijo en silencio para sí mismo, él también era un pirata, maldita sea. Cambié de opinión. Edward habló con voz monótona, diciendo algo que Danitz no pudo comprender del todo. Comillas, ¿qué te pareció el partido de esta noche? ¿Te interesa volver a jugarlo? Danitz tenía un muy mal presentimiento al respecto. He oído que pronto habrá una gran cumbre comercial organizada por el infame almirante pirata e incluso por los 4 reyes. ¿Qué te parece si vamos a asaltarla? ¿Qué opinas? Estás loco. Eso es suicidio. Es broma. Edward lo desestimó con una sonrisa. Aunque, si fuera lo suficientemente fuerte, realmente querría provocar ese tipo de caos. Desafortunadamente, por no hablar de los 4 reyes, que tienen un nivel de semidios, ni siquiera contra uno de los 7 almirantes piratas podía asegurar que ganaría en un combate individual. Genio de la izquierda, podría ayudarle a tomar el control del futuro. El loco de la derecha, aunque lleno de incógnitas, podría al menos propiciar un giro favorable en su destino. En ese momento, el problema más urgente era que, tras avanzar a la secuencia 7, su poder de combate real no había mejorado mucho. Tenía que encontrar rápidamente un texto místico que el ratón de biblioteca pudiera consumir. Capítulo 113, una reunión de tarot largamente esperada. Todavía faltaba tiempo para que comenzara la exposición del emperador, y las cartas de la blasfemia restantes estaban en manos de personas u organizaciones poderosas. Quizás pueda adoptar un enfoque diferente para conseguir las cartas de la blasfemia. Un pensamiento repentino cruzó por la mente de Edward, un método que podría tanto adquirir las cartas como ayudarle a encarnar el papel de un lunático. Pero por ahora, debería ir a buscar a Edwina y ver si su libro Viajes de Groselle puede darme algún poder. Rápidamente tomó una decisión. Danitz, ¿sabes dónde está tu capitán en este momento? ¿En serio? Danitz se rascó la cabeza, pensativo. Salió de Backlund hace unos 5 días. Durante la primera parte del viaje, probablemente iba en un barco de pasajeros normal. Después de 1 o 2 días, se habría subido al Golden Dream. En cualquier caso, todavía está bastante lejos de Bayam. Entonces, ¿ya debería estar a bordo del Golden Dream? No. Debería serlo. Suficientemente bueno. Edward entró en su habitación y comenzó a preparar el ritual para invocar a su pájaro mensajero. Espíritu vagando por el reino ilusorio. Ser amigable que puede ser comandado. El mensajero perteneciente exclusivamente a Edward, comillas. Un escalofrío recorrió la habitación, disipando el calor sofocante. Entonces, como un desgarro en el tejido del espacio, un pájaro negro salió volando. Edward le entregó una carta. Deberías poder llevar un libro a través del mundo espiritual, ¿verdad? Comillas no. El pájaro respondió sin dudarlo. Creo que puedes. Sus ojos, de un negro intenso, parpadearon confundidos. Bueno, eso me retrasaría. Qué debilucho. De acuerdo, entonces, vete. Con un aleteo, el pájaro se convirtió en una mancha borrosa, pero justo cuando estaba a punto de regresar al mundo espiritual, se detuvo. Si me das todas las plumas de una vez, tal vez incluso te deje viajar conmigo por el mundo de los espíritus la próxima vez. Comillas tal vez. Comillas sí.
Pero si me dejas comerme esa piedra, por supuesto. Además, ganaré un gran poder y te ayudaré a luchar. Para demostrarlo, extendió sus alas dramáticamente. Edward lo pensó un momento. Lo pensaré. El pájaro no protestó, rasgó el aire y se desvaneció en el mundo espiritual. No había manera de que le diera la piedra de la resurrección. En cuanto a las plumas de Fénix, tal vez valdría la pena pagar por adelantado a un ayudante que pudiera atravesar el mundo espiritual. Pero ¿y si el ave se fortaleciera y rompiera el trato? Poco probable. Todavía tengo la piedra de la resurrección. El mirlo había dicho que sería lento, y así fue. No regresó ni siquiera a la mañana siguiente. Lunes, 3 de la tarde. Tras enviar a Danitz a vagar por la ciudad y dejar que Lilith lo vigilara, la visión de Edward se recuperó del tenue estado carmesí. Por primera vez en casi 50 días, 2 semanas en el mundo de misterios y 33 días en el mundo de Harry Potter, regresó por encima de la niebla gris. Ante él seguía el palacio de aspecto gigantesco, la antigua mesa de bronce desgastada por el tiempo. A su alrededor se sentaban el ahorcado, el sol, Audrey y el siempre enigmático loco, envueltos en una densa niebla. Audrey fue la primera en hablar, se levantó ligeramente la falda y saludó a todos alegremente. Buenas tardes, señor tonto. Buenas tardes, señor ahorcado. Buenas tardes, señor sol. Buenas tardes, señor torre. Bienvenida, señorita telépata, respondió Klein, y luego se volvió hacia Edward con una suave sonrisa. Bienvenido de nuevo, señor Tower. Edward inmediatamente se llevó una mano al pecho e hizo una reverencia. Solo gracias a la bendición del señor Fall sigo aquí con vida. Le agradezco y alabo al señor Fall. El ahorcado preguntó con curiosidad, señor Tower, no pudo asistir la última vez. Oí que se encontró con un santo de la Orden Aurora. Así es. Edward parecía algo conmocionado. En ese momento, uno de los benditos del señor Fall y yo acabábamos de evitar un desastre que podría haber destruido un pequeño pueblo. Y entonces me encontré de repente con un santo de la Orden Aurora, el santo de los secretos, un semidios del camino del aprendiz. Me había estado buscando desde que me encontré con el verdadero creador, y ese desastre también estuvo relacionado con el verdadero creador, lo que provocó que se revelara mi paradero. Por suerte, en el momento crítico, llegó otro poderoso miembro de la Orden Aurora. Al parecer, ambos discreparon en algo y acabaron enfrentándose. Eso me dio la oportunidad de escapar. Edward básicamente dijo la verdad, excepto que omitió la verdadera razón por la que el señor y el santo habían tenido un conflicto. Pero el ahorcado no se creyó que fuera tan sencillo. Aunque se tratara de un conflicto interno, en aquel momento eras simplemente un secuencia 8. ¿Cómo escapaste? Debió haber sido el señor tonto. Klein suspiró y se llevó la mano a la frente. Aquí vamos de nuevo, señor ahorcado, ¿podría dejar de hacer suposiciones tan descabelladas? Muy bien, continuemos. Alger habló primero. Señor Fall, tengo otras 7 páginas del diario del emperador Roselle esta semana. Las proyecto ahora. Casualmente, yo también encontré una página, añadió Edward. Pronto, ambos diarios estuvieron en manos de Klein. Alger recordó de repente algo y dijo respetuosamente. Señor Fall, he oído información confidencial sobre la orden secreta. Muy bien, asintió Klein mientras sostenía las páginas, indicándole que continuara. La orden secreta tiene ciertos vínculos con la República de Intis. Klein no se sorprendió, hacía tiempo que sabía que Zaratul, de la orden secreta, tenía tratos con el emperador Roselle. Aún así, le recordó a cierto embajador de Intis que últimamente le había estado dando dolores de cabeza. Klein dio un ligero golpecito en el borde de la mesa y soltó una risita. Estoy dando una misión. Todos parecían conmocionados. Incluso Derrick, el sol, normalmente callado y distante, abrió mucho los ojos. Esta fue la primera vez que el señor Fall emitió oficialmente una misión durante el Club del Tarot. Puedes aceptar o rechazar, continuó Klein con tono informal. Uno de mis otros benditos ha llegado a Backlund y quiere que se haga algo, pero le resulta inconveniente actuar personalmente. Al ver las diversas expresiones alrededor de la mesa, Klein tamborileó suavemente con los dedos sobre la mesa. La misión es asesinar al embajador de la República Intis ante el reino de Loen, Beckland Jan Madan. Comienza la saga del embajador de 5 libras de oro. Edward saboreaba el drama en silencio. Audrey y Alger, por otro lado, estaban analizando el significado más profundo. Una reflexión, esto implica diplomacia internacional, debe ocultar algún secreto importante. La otra, el señor Fall claramente todavía no puede interferir demasiado directamente con el mundo real.
Solo Derrick parecía totalmente perdido. Audrey miró a Edward, esperando su opinión. Habiendo vivido mucho más que su contraparte en la historia original, ya no era tan imprudente. Edward comprendió su silenciosa súplica y asintió levemente. Ella habló de inmediato: señor Fall, resulta que conozco a algunos Beyonders en Backlund. Intentaré completar este encargo. Muy bien, señorita Justice, ¿qué recompensa busca? La fórmula para la secuencia 7, psiquiatra. Muy bien. Edward pensó un momento y añadió: señor tonto, yo también intentaré completar la tarea. Comillas, ¿qué recompensa buscas? Como antes, me gustaría acumularlo por ahora, planeaba cambiarlo más tarde por la carta del emperador negro de Klein. Muy bien, respondió Klein con calma. Alger continuó con tono solemne: señor Fall, yo también sería un honor para mí aceptar esta tarea. Aunque me encuentro en alta mar, puedo contactar con algunos amigos en Backlund. Muy bien. Con ello, la primera misión del señor Fall llegó a su fin temporalmente. Klein bajó la mirada hacia las páginas del diario que tenía en las manos. Estas entradas detallaban una visita de Zaratul al emperador Roselle. Hablaban del invocador de milagros, la secuencia 2 del camino del vidente, la serpiente de Mercurio, secuencia 1 del camino del monstruo, y el proceso de Roselle para inventar una máquina de vapor práctica, así como el embarazo de su esposa. Poco después, llegó a la última página. Sus pupilas se contrajeron involuntariamente. Volvió a aparecer, igual que la página que Edward había presentado anteriormente, escrita por lo que parecía ser otro transmigrante. Hoy, por fin aprendí a caminar, pero no me gusta, es incómodo, así que volví atrás. Los dos círculos parecían la forma que tiene un niño de sustituir palabras que no sabe escribir. He dormido todo el día otra vez. Quiero salir a jugar, qué aburrido es estar en casa. Comillas, no me gusta comer verduras, saben fatal, me dan ganas de vomitar. No podía dormir por la noche, miraba la luna, parecía que alguien estaba en ella. En comparación con el denso y repleto de información diario del emperador Roselle, este del supuesto compañero transmigrador era simplemente mundano. Parecía más bien una anotación de fragmentos de la vida cotidiana. No es muy útil, excepto por esa última línea. Alguien, en la luna. Klein volvió rápidamente a una de las páginas del diario del emperador. También añadió, de forma significativa, la escuela de pensamiento de la vida venera a la luna. ¿Por qué la luna? ¿Por qué no ir un paso más allá y venerar a la diosa de la noche eterna? Podría ser que, lo que adoran no sea la luna en sí, sino alguien en la luna. Un escalofrío recorrió la espalda de Klein, pero no pudo comprender exactamente por qué. Se frotó la frente para calmar su inquietud y luego volvió a mirar la última entrada de la noche anterior. Aprende a caminar. Usaba círculos en lugar de caracteres que no sabía escribir. Podría ser que, este tipo reencarnó siendo un niño. Aquel pensamiento le provocó a Klein sentimientos encontrados. Se había vuelto tan competitiva la transmigración que la gente empezó a practicarla desde la infancia. ¿Acaso eso no significaría que no podría obtener ningún conocimiento oculto de este predecesor, como lo había obtenido del diario del emperador Roselle? En cuanto se le ocurrió la idea, Klein casi se echó a reír de sí mismo. Puede que el tipo fuera un niño cuando transmigró, pero con el tiempo crecería. Y si hubiera mantenido el hábito de escribir un diario, seguramente habría dejado algo útil. Suspiro. La pregunta es cuándo podré tener en mis manos su diario de adulto. Justo cuando este pensamiento cruzó por su mente, Klein notó una nueva página del diario que Edward había enviado, el diario de otro predecesor. Hoy conocí a una mujer, tenía un aspecto muy extraño y no me dejaba en paz. Me harté y le di una paliza. Klein leyó rápidamente el contenido y luego se quedó paralizado por la confusión. ¿Qué sentido tiene conocer a una mujer y luego golpearla? ¿Y encima el tipo es un fanático de los finales en suspenso? Si Klein no supiera que este predecesor probablemente reencarnó siendo niño, pondría seriamente en duda el estado mental de ese tipo. Reprimiendo un torrente de conjeturas descabelladas, Klein dejó que el diario se le escapara de las manos y miró hacia los demás. Ahora puede comerciar o conversar libremente. Derrick el pequeño sol, que se había estado conteniendo durante un tiempo, levantó la mano de inmediato y miró con entusiasmo a Edward. Señor Tower, ese objeto místico que mencionó la última vez, ¿todavía lo conserva? Edward asintió. Comillas, ¿te refieres a la mano de la gloria? Sí, todavía la tengo. Comillas, puedo intercambiarlo. Estoy dispuesto a ofrecer a cambio algunos conocimientos de la ciudad de plata o ingredientes para pociones.
¿Estás seguro de que te será útil? Preguntó Edward. Derek negó con la cabeza, pero rápidamente añadió, consulté con el anciano jefe, dijo que tal vez sea posible modificarlo. Antes de que Edward pudiera responder, el ahorcado alzó la voz repentinamente. Comillas, consultaste con tu mayor. ¿Eso significa que le contaste a alguien más sobre el club de tarot? La última frase fue prácticamente una acusación. Y, comillas. Derek entró en pánico y sacudió la cabeza frenéticamente. Comillas, no revelé la existencia del club del tarot. Solo dije que sí existiera tal objeto místico. Todos se miraron entre sí, sin saber si regañarlo por ser tonto o elogiar su sinceridad. Al final, dirigieron sus miradas hacia el loco que se escondía tras la niebla gris. Solo ahora Derrick se dio cuenta de que podría haber cometido un error. Su voz se puso nerviosa. Me equivoqué, ¿verdad? Lo siento, no fue mi intención. Klein dijo con calma, tenga más cuidado la próxima vez. Comillas, sí. Derrick asintió con vehemencia. Edward se volvió hacia él y dijo, señor Sun, le ofreceré la mano de la gloria al señor Fall después de esta reunión. En cuanto a mi petición, me estoy preparando para avanzar a la secuencia 6, así que busco dos tipos de materiales místicos, un cerebro de Asman completo y un objeto maldito de un espectro ancestral. Y también necesito una característica de polímata. Polímata es la secuencia 6 del sendero del lector. Espera un segundo, ¿no eras tú la secuencia 8 la última vez? ¿Llegaste siquiera a realizar el método de actuación? ¿Digeriste completamente la poción o no? El ahorcado no pudo evitar su profunda desconfianza, y también sintió una creciente sensación de crisis. He visto el cerebro Asman completo listado en el catálogo del almacén de City of Silver, dijo Derrick, pero llevará tiempo encontrarlo. Comillas, en realidad. Fue una grata sorpresa. Después de todo, la especie Asman se había extinguido hacía mucho tiempo, y se decía que la mayoría de los ejemplares restantes estaban en posesión de la familia Abraham. Edward estaba dispuesto a volver a visitar a Lawrence. Pero pensándolo bien, tenía sentido que la ciudad de Plata tuviera una. En lo que a reliquias antiguas se refería, no tenían nada de qué avergonzarse. Si el señor Sun realmente encuentra un cerebro Asman, eso me ayudaría muchísimo. Muchísimas gracias. De verdad que no es ninguna molestia, respondió Derrick, algo abrumado por el entusiasmo de Edward. Tras terminar de hablar, Audrey hizo una reverencia levantando el dobladillo de su vestido. Señor Sun, ¿puedo intercambiar información con usted sobre dragones? Por supuesto. A continuación, Audrey y Derrick mantuvieron una sesión individual de intercambio de conocimientos. Cuando ambos terminaron su intercambio, Klein volvió a preguntar, comillas, ¿alguien más tiene preguntas o temas que plantear? Espera, dijo Edward de repente, recordando algo. Sobre el objeto místico de almacenamiento que ofrecí vender la última vez, ¿alguien lo ha considerado desde entonces? Klein lanzó un grito interno silencioso, lo quiero. Alger reflexionó un momento y dijo, probablemente no pueda permitírmelo a corto plazo. Sin embargo, últimamente he asistido a varias reuniones místicas en alta mar. Tras algunas indagaciones sutiles, he descubierto que varios piratas adinerados están muy interesados en este tipo de objetos. Sonrió levemente. Comillas, trabajamos juntos, señor Tower, le ayudaré a encontrar un comprador y, a cambio, me llevaré una pequeña comisión, digamos, un 20%. Eso es un robo a mano armada. Como mucho, un 10%, respondió Edward, y tengo una condición. Comillas, ¿qué condición? Aún no me he decidido, pero será algo que esté dentro de tus posibilidades. Alger hizo una pausa para pensarlo y luego asintió, trato hecho. Cierto, casi se me olvida algo otra vez. Edward se dio una palmada en la frente y miró a su alrededor. Llevo tiempo queriendo comprar un objeto místico defensivo. No me importa quién tenga uno o conozca a alguien que pueda fabricarlo, pagaré un precio elevado. Añadió, el objeto debe ser capaz, como mínimo, de resistir un ataque mortal de un secuencia 5. Por supuesto, cuanto más fuerte, mejor. Resistir un ataque de secuencia 5. Señor Tower, ¿qué clase de vida lleva usted? Alger asintió levemente. Estaré atento por si te encuentras. Derrick dudó. Probablemente la ciudad de Plata tuviera esos objetos, pero sus puntos de mérito actuales no eran ni de lejos suficientes. Yo también estaré atento. Muchas gracias. Edward volvió a mirar a Derrick. Señor Sol, he oído que en su ciudad de Plata no se pueden cultivar cosechas debido a la falta de luz solar, así que viven principalmente de una especie de hierba negra.
Derek asintió solemnemente. Así es. Entonces, si tuviéramos un objeto místico de almacenamiento lo suficientemente grande, lo llenáramos con comida del mundo exterior y se lo transfiriéramos a ti mediante las bendiciones del señor Fall, ¿no mejoraría eso enormemente las condiciones de vida de la ciudad de Plata? Derek se quedó paralizado, mirando fijamente a Edward sin decir palabra. Los ojos de Alger brillaron, como era de esperar. El señor Tower realmente podía crear objetos místicos de almacenamiento. Si su sociedad prosperaba, nunca más tendría que preocuparse por el dinero. De hecho, incluso sin un amuleto de extensión indetectable, el loco aún podía transferir grandes cantidades de suministros a la ciudad de Plata mediante ofrendas sacrificiales. Pero no tenía la suficiente espiritualidad como para transportar miles de kilos de mercancía bolsa por bolsa. Y en serio, ¿podrían tratar al señor Fall como si fuera un repartidor? ¿Acaso el señor tonto no tenía dignidad? Pero si utilizaran un objeto místico de almacenamiento compacto, todos esos problemas desaparecerían. ¿Yo, qué tendría que ofrecer a cambio? Preguntó Derrick, ahora comprendiendo y visiblemente conmovido. Es demasiado pronto para hablar de eso, respondió Edward con suavidad. Lo que debes considerar es cómo trasladar tal cantidad de suministro sin alertar a tu anciano jefe. Ese es el primer problema que debes resolver. Así que, esfuérzate por superarte, no solo por ti, sino para que todos en la ciudad de Plata puedan vivir un poco mejor, un poco antes. En realidad, de no ser por el futuro ritual del invocador de milagros de Klein, Edward podría haber utilizado esa maleta de extensión sin dejar rastro, la que contenía a la dragona de fuego Anna, para transportar a la gente de la ciudad de Plata de vuelta a la realidad mediante una transferencia sacrificial. Pero no estaba seguro de si eso contaría como que Klein había completado el ritual antes de tiempo. Si fue así, no debería haber sido el propio Klein quien lo propusiera y lo llevara a cabo. Aunque estuviera permitido, Klein aún necesitaba que la ciudad de Plata explorara más a fondo la corte para ayudarle a digerir su poción del erudito de antaño. Pero pensándolo bien, ¿no podría yo mismo enseñarle ese conocimiento ancestral? Lo que dejaba una sola pregunta. Si Klein utilizara personalmente el espacio de extensión sin dejar rastro para hacer realidad Ciudad de Plata, ¿contaría eso como completar prematuramente el ritual del invocador de milagros? Derek hizo una profunda reverencia. Lo entiendo. Gracias, señor Tower. Edward se volvió hacia Klein. Señor tonto, he terminado. Muy bien. Con esto concluye la reunión de tarot de hoy. Tras el anuncio de Klein, cada participante volvió a la realidad. Capítulo 114, los malos estudiantes no merecen superpoderes. Calle Minsk 15. Justo cuando Klein cortó su conexión con los demás, la inmensa niebla gris que tenía delante comenzó a agitarse. Una estrella carmesí palpitó suavemente, expandiéndose y contrayéndose levemente. Comíllase, el club de tarot acaba de terminar. ¿Qué podía ser tan urgente como para que no lo mencionaran antes? Extendió su espiritualidad y respondió a la oración, tocando la estrella ilusoria. Su visión se nubló por un instante, entonces vio a una niña bajita de cabello negro, vestida completamente de negro, que jugueteaba con algo en sus manos. No es miembro del club del tarot, ni tampoco es Force, quien me rezó una vez. Pelo corto y negro. Podría ser Xio, pero no es tan bajita. En ese instante, la niña miró hacia un lado, aparentemente sobresaltada. Soltó rápidamente el objeto que tenía en la mano y salió corriendo. Ya voy, gritó, y la escena se cortó abruptamente. Pero ese fugaz vistazo dejó a Klein estupefacto. Comillas era, una niña pequeña. Dentro de la posada viento azul. El color escarlata en la visión de Edward se desvaneció rápidamente, y una tenue niebla gris pálida fluyó hacia la capa de invisibilidad que sostenía en sus manos. Estaba de vuelta en su habitación de hotel, recostado en el sofá. Lilith estaba acurrucada sobre su pecho, mirándolo con ojos grandes y curiosos. Levantó una patita como si quisiera abofetearlo, pero en cuanto Edward abrió los ojos, fingió rápidamente que solo quería lavarse la cara. Pequeño bribón. Él le dio un suave golpecito en la frente. Lilith, sin fingir ya, ladeó la cabeza y preguntó con curiosidad, Edward, ¿a dónde acabas de ir? En ninguna parte. ¿No estuviste sentado encima de mí todo el tiempo? No es eso, dijo, agitando una patita. Acabas de irte, aunque no pudo expresarlo con claridad. Te voy a contar un secreto. Este es uno de mis poderes especiales, se llama proyección astral.
Edward bajó la voz con tono conspirador. Todos tenemos un cuerpo y un alma. Hace un momento, usé la proyección astral para que mi alma viajara por todo Bayam en un breve lapso de tiempo. ¡Guau! ¿Puedo hacer eso también? Sus ojos brillaban de emoción. Entonces podría encontrar los lugares con más ratas súper rápido. Comillas, enséñale a la señorita Lilith, por favor. Este truco solo lo pueden aprender los humanos. Cuando te conviertas en humano, te lo enseñaré. Pero la señorita Lilith es una gata. Edward le revolvió la frente y sonrió. Cuando llegues a la secuencia 7, quizás te conviertas en humana. Así que sigue esforzándote y digiere tu poción rápidamente. ¡Puaj! El entusiasmo de Lilith se desvaneció al instante. Saltó ágilmente al alféizar de la ventana y se deleitó con la luz del sol. Esta cosita. Edward se puso de pie y sacó la mano de la gloria, ofreciéndosela al señor Fall mediante un sacrificio ritual. Luego dirigió su atención a la capa que sostenía en sus manos, tejida con lo que parecía agua brillante. Como era de esperar, también se había convertido en un objeto místico, que ahora poseía 3 habilidades. Primero, invisibilidad. Al usarlo, el usuario se volvería invisible. El uso de la espiritualidad potenciaría aún más el efecto. Segundo, confusión. Al usarlo, reduce las posibilidades de ser detectado por la adivinación o los sentidos espirituales. Cuanto más cerca estén los niveles de la secuencia entre el usuario y el observador, más efectivo resulta. Tercero, ocultación. Esta habilidad consumía espiritualidad para suprimir el aura del usuario y cualquier sonido producido mientras llevaba puesta la capa. Y, por último, al igual que la piedra de la resurrección, poseía una habilidad desconocida, una que aún no había sido activada. En comparación con la piedra de la resurrección, los poderes de la capa eran más sencillos y no presentaba efectos secundarios negativos evidentes. Edward se lo puso, canalizando la espiritualidad para potenciar el efecto de invisibilidad. Lilith, aún encaramada en el alféizar de la ventana, levantó la cabeza al instante y miró hacia el lugar donde Edward había desaparecido. Su mirada reflejaba cierta incertidumbre. Comillas, Edward, ¿sigues aquí? Edward activó entonces la habilidad de ocultación. Lilith se puso de pie de inmediato. Un segundo después, Edward reapareció justo delante de ella, sobresaltándola y haciéndola saltar casi 1 metro de altura, para luego aterrizar directamente en sus brazos. Comillas, la señorita Lilith se llevó un buen susto. Lo siento, dijo Edward, abrazándola con fuerza, estaba probando un objeto místico. Lilith quizás solo sea una secuencia 9, pero sus instintos animales, combinados con su intuición espiritual, le otorgaban una percepción excepcional. Sin embargo, justo ahora, incluso cuando él se acercó rápidamente, ella no había percibido nada. Saltó de nuevo al alféizar de la ventana, se estiró perezosamente y volvió a tumbarse. Lilith, ¿de verdad no pudiste verme ni sentirme en absoluto hace un momento? No, fue como si hubieras desaparecido de repente. Me pregunto cómo se comportará contra los Beyonders de secuencia media alta, especialmente contra la ruta del espectador. Edward dobló la capa de invisibilidad. En cuanto al consumo, dada mi espiritualidad actual, puedo mantener el efecto de invisibilidad mejorada durante aproximadamente 1 hora. Si además activo ocultación, durará al menos 15 minutos. Pero si empiezo a luchar mientras soy invisible, entonces todo puede pasar. Aún así, incluso 1 minuto podría ser suficiente. Si algún día logro obtener poderes de nivel semidios, usando esta capa para lanzar un ataque sorpresa mientras estoy oculto, cualquiera que no sea de rango semidios probablemente no sobreviviría, ¿verdad? 1 hora después, Danitz regresó. Apestaba a alcohol e incluso trajo una botella de vino tinto Sonia Blood Vine para Edward. Tío, señor Sparrow, tiene que probar esto. Esto es lo que beben los hombres de verdad. Hipo. Edward llevaba tiempo oyendo hablar de la fama de ese vino. Se decía que tenía un sabor excelente, pero a juzgar por el estado de embriaguez de Danitz, su graduación alcohólica debía ser bastante alta. Decidió declinar amablemente. No tienes ni idea. Esos piratas de anoche, ya han empezado a regresar poco a poco. Danitz se dejó caer en el sofá frente a Edward, botella en mano, con una pierna cruzada sobre la otra con naturalidad. Ahora todo el mundo pregunta quién es Herman Sparrow. Incluso nuestro contacto de la nave se ha colado para recabar información. Él levantó el pulgar. Comillas, eres famoso. Comillas, y las autoridades o la iglesia, ¿han respondido alguna vez? Danitz parpadeó sorprendido. Comillas, ¿qué clase de respuesta podrían tener? Los piratas se matan entre sí todo el tiempo.
Mientras no toques sus intereses, estarán encantados de vernos reducir nuestras filas. Comillas, ¿alguien sabe que me estoy quedando aquí? Probablemente lo harán pronto. Sonrió con picardía. Comillas, ¿y bien, qué dices? ¿Planeas provocar otra tormenta en Bayam? Edward lo miró como si fuera un tonto. Comillas, ¿de verdad estás borracho? Edward lanzó una moneda de oro al aire, dejándola caer en la palma de su mano. Danitz está fingiendo. La moneda mostró cara, una clara confirmación. La sonrisa de Danitz se congeló, bajó lentamente la pierna. La capitana me contactó hace un momento usando un método bastante peculiar. Me hizo algunas preguntas sobre ti y quería saber cuál sería tu próximo paso. Comillas, ¿así que fingiste estar borracho? ¿Los borrachos dicen la verdad? No. Coma, eso solo funciona si el borracho soy yo. Edward se llevó una mano a la frente. Cierto. Se dio cuenta de que Danitz solo se hacía el tonto. Comillas, ¿qué más dijo tu capitán? Solo dímelo. Dijo que la mayoría de los jóvenes se vuelven locos con la fama repentina. Es fácil dejarse llevar después de un solo éxito. Si de verdad planeabas volver a armar un lío en Bayam, yo debía hacer todo lo posible para detenerte, idealmente, sacarte de aquí. Coma, ¿de verdad me ve como un hermano pequeño? Dile que le doy las gracias de mi parte, dijo Edward con una sonrisa. Hazle saber que tengo mis razones para todo lo que hago. No busco la fama ni me dejo llevar por ella. Danitz exhaló un suspiro de alivio. Eso es bueno. Justo cuando terminó de hablar, un escalofrío recorrió la habitación. La cabeza de un pájaro negro atravesó el aire, sus garras tirando furiosamente de algo, intentando liberarlo. Con un chasquido, un libro encuadernado en pergamino surgió de la nada y se precipitó hacia abajo. Edward estaba a punto de invocarlo con un encantamiento de invocación cuando Lilith saltó hacia adelante, lo atrapó con la boca y trotó hasta colocarlo suavemente en el regazo de Edward, con aire orgulloso. Comillas, menos mal que la señorita Lilith reaccionó rápido, o se habría estrellado. El pájaro negro puso los ojos en blanco. Gato estúpido. Ese libro no se puede romper con una caída. Lilith levantó su cabecita y resopló, comillas, sí, puede. Los libros son frágiles. La señorita Lilith una vez rompió uno con solo tocarlo. Ah, así que así es como se arruinaron mis otros libros. Comillas, gato estúpido. El pájaro negro se volvió hacia Edward, con los ojos brillantes de expectación. Comillas, si bien, me lo prometiste ayer, dame todas las plumas. Aún lo estoy pensando, dijo Edward, sacando 5 plumas y entregándoselas. Puedes quedarte con 5 ahora, el resto depende de tu desempeño. El pájaro infló el pecho. Comillas, trato hecho. Eso significa que has usado 25 plumas por adelantado, no lo olvides. Comillas, lo tengo, me voy. Engulló rápidamente las 5 plumas, volvió a abrir el aire con un fuerte chasquido y desapareció de nuevo en el mundo de los espíritus. Edward finalmente centró su atención en el libro encuadernado en pergamino. Su cubierta era de un marrón oscuro, con una inscripción en escritura antigua de Feysat. Aunque Edward no podía leerla, estaba seguro de que decía los viajes de Groselle. Abrió el libro con cuidado por la primera página, y se quedó paralizado. El contenido también estaba escrito en antiguo Feysat. Actualmente, los únicos idiomas místicos que Edward dominaba de verdad eran el antiguo Hermes, además de algunas palabras de élfico y jotun, gracias a la estrategia del heredero. Pero la habilidad del gusano del libro de secuencia 6 permitía devorar texto para obtener poder. Seguramente no requería alfabetización, ¿verdad? Con ese pensamiento, presionó el dedo contra la página y activó la habilidad, Silverfish, de Sequence 6 Bookworm. Al instante, sintió un agotamiento de su espiritualidad, así como una ligera resistencia bajo la punta de su dedo. Pasó algunas páginas más, repitiendo el proceso. El resultado fue el mismo en cada ocasión. La buena noticia, la función respondía, funcionó con este libro. La mala noticia, no funcionó si no podías leerlo. Por supuesto, para progresar se requerían las cualidades de un erudito, no es de extrañar que discriminara a los incultos. Maldita sea. Miró a Danitz y se aclaró la garganta. Egen, ¿lee usted el antiguo Feysat? Danitz negó con la cabeza sin dudarlo. No, aunque aprendí algo de élfico y jotun, gracias a que el capitán me obligó. Miró el libro con sorpresa. Un momento, ¿no es este el mismo libro del naufragio que el capitán siempre está investigando? En ese momento, Lilith apartó la mano de Edward con su cabecita. Deje que la señorita Lilith eche un vistazo. Claro, adelante, a ver si puedes leerlo. Coma, no puedo. Entonces, ¿por qué tienes esa cara tan seria?
Edward enderezó su semblante. Bueno, si no sabes leer, es hora de que empieces a aprender. Me lo prometiste antes, ¿recuerdas? Que empezarías a aprender a leer. Señorita Lilith. Comillas, vamos, eres tan inteligente. Aprender a leer y escribir será pan comido. En un abrir y cerrar de ojos serás el gatito más brillante del mundo. Comillas, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo de no poder aprender? Claro que no. Lilith se incorporó correctamente, con la cola enroscada alrededor de las piernas. No subestimes a la señorita Lilith. Lo aprenderé enseguida. Edward contuvo la risa. Entonces será mejor que trabajes duro. La señorita Lilith es inteligente, no necesita esforzarse mucho. Danitz presenció por segunda vez este intercambio infantil entre el hombre y el gato y de repente se dio cuenta, Edward estaba tratando a ese gato como a su hija. Visto desde esa perspectiva, toda la escena resultó bastante conmovedora. Capítulo 115, el gato y el ratón se hacen amigos. Ahí, supongo que yo también debería empezar a estudiar. Será mejor que volvamos a buscar a Audrey, puede que ella conozca al antiguo Faisat. ¿Qué pasaría si usara, el loco de la derecha, para revertir por la fuerza el resultado de la adivinación sobre mi desconocimiento del antiguo Faisat? ¿De qué manera me haría aprender el antiguo Faisat? En el momento en que surgió ese pensamiento imprudente, no se pudo detener. Edward sacó su cristal de adivinación y escribió en un trozo de pergamino, conozco al antiguo Faisat. Tras dudar un instante, lo tachó y reescribió una versión más conservadora. Mañana podré aprender los fundamentos del antiguo Faisat. Mañana podré aprender los fundamentos del antiguo Faisat. Mañana podré aprender los fundamentos del antiguo Faisat. Tras recitar la frase en silencio 7 veces, el cristal verde, como era de esperar, comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Al fin y al cabo, el loco de la derecha es un poder con cierto control sobre la causalidad. El hecho de que el proceso sea desconocido no significa que deba dejar de usarlo. Tras respirar hondo, activó, el loco a la derecha, revirtiendo el resultado de la adivinación anterior a falso. Casi de inmediato, el cristal verde giró en el sentido de las agujas del reloj. Aprender los fundamentos del antiguo Faisat en tan solo una noche. ¿Cómo va a ser posible? Estoy un poco nervioso, pero también algo emocionado. Quizás, Audrey tenga algún método único para enseñar idiomas. Se consoló con ese pensamiento y se giró para mirar a Danitz. Danitz. Danitz, de forma instintiva, exclamó, me llamo As del Puño de Fuego. Tengo que volver a Backlund. ¿Te quedas aquí o vienes conmigo? Su rostro se iluminó al instante con una mezcla de tensión y emoción. Comillas, volver a Backlund, ¿nos volveremos a encontrar con ese ángel? No. Danitz estaba un poco confundido, pero rápidamente tomó una decisión. Por supuesto que iré contigo. Si no, una vez que esos tipos me encuentren, ¿cuántas vidas crees que podré salvar? Está bien. Edward sacó un trozo de piedra de su bolsa, un traslador, y alzó a Lilith en sus brazos. Voy a contar hacia atrás desde 3. Toca la piedra conmigo cuando diga 1. Comillas. 3, 2, 1. Comillas, espera. ¿Qué? Backlund, municipio de Hillston. Aquí residía la élite de Backlund, abogados, profesores, médicos e incluso algunos nobles y funcionarios de menor rango se concentraban en este lugar, lo que hacía que el ambiente fuera significativamente mejor que el del distrito de Sherwood. Edward se registró en un hotel decente. En cuanto a Danitz, ya se había escabullido a la primera oportunidad. Tras confirmar que la habitación era segura, Edward usó el armario evanescente para visitar a Audrey. Por desgracia, incluso después de llamar al baúl durante más de 10 minutos, no hubo respuesta, seguramente estaba ocupada en otro lugar. Al acercarse la hora de la cena, Edward llevó a Lilith a un restaurante cercano. Lilith estaba claramente distraída, comía todo lo que Edward le daba, sin ninguna quisquillosidad, algo totalmente inusual en ella. Era obvio que le preocupaba todo el asunto de aprender a leer. Su pequeña mente estaba llena de arrepentimiento, porque yo, una gata, acepté aprender a leer solo porque Edward me lo pidió. Seguro que Susie ni siquiera sabe leer. Pero pensándolo bien, si Susie no sabe leer pero la señorita Lilith sí, ¿acaso eso no me hace aún más increíble? Aún así, esas letras extrañas y complicadas, solo mirarlas le daba sueño. Qué difícil. Suspiro. La vida es dura, incluso para un gato. Hola. Con pasos ligeros, una figura familiar se acercó. Nos volvemos a encontrar, ¿puedo sentarme aquí? Era esa misma mujer, probablemente una semidiosa.
Su atuendo había cambiado, ahora llevaba un vestido largo, algo extravagante y excéntrico, con botas de cuero, pero aún conservaba el mismo sombrero de cuero. Por supuesto. Edward rápidamente alzó a Lilith en sus brazos. ¿Te gustaría comer algo? ¿Quieres que te pida la cena? No hay necesidad. Se sentó frente a Edward, se quitó el sombrero y lo colocó sobre su regazo. Luego, con destreza, puso 10 billetes cuidadosamente doblados delante de él. Comillas, ¿tienes alguna historia nueva? Si digo que no, vas a recuperar esas 100 libras, bromeó Edward con cautela. No, dijo, negando con la cabeza. Considéralo una compensación por las molestias, pero espero que aún así me cuentes algo. Apoyando su pálida barbilla en la palma de la mano, miró distraídamente a los transeúntes que pasaban por la ventana del restaurante. De acuerdo, déjame pensar. Las dos historias anteriores de Edward fueron populares dentro de las culturas orientales, lo que, en realidad, chocaba un poco con el trasfondo cultural occidental de este mundo. En ese momento, bajó la mirada hacia la aturdida Lilith que tenía en brazos y dijo, entonces, hoy les contaré un cuento de hadas. ¿Comillas, un cuento de hadas? La mirada perdida de la mujer se agudizó al instante. Es demasiado infantil. Ella negó con la cabeza. No, me gustan los cuentos de hadas. Muy bien, esta historia se llama, El gato y el ratón en sociedad. Lilith miró inmediatamente a Edward, como si se hubiera activado una palabra clave en particular, pero recordó las instrucciones de Edward y se contuvo de hablar. El gato y el ratón en sociedad era un cuento de hadas de los hermanos Grimm menos conocido. Edward no estaba seguro de si el emperador Roselle lo había plagiado, pero, al menos, no figuraba entre sus obras publicadas. El tono de Edward se suavizó al comenzar a contar la historia como si le hablara a un niño. Un gato conoció una vez a un ratón, y el gato dijo que le caía muy bien el ratón y que quería ser su amigo. Esperaba que pudieran vivir juntos y pasar el invierno como compañeros. El ratón, al ver la sinceridad del gato, aceptó vivir con él. Al acercarse el invierno, compraron un tarro de manteca de cerdo para almacenar durante la temporada y lo colocaron en un lugar seguro, donde nadie más pudiera alcanzarlo. Pero el gato era glotón y no pudo resistirse. Inventó excusas, como haber sido invitado a un bautizo como madrina, para escabullirse y comerse la manteca él solo. La primera vez que regresó, el ratón preguntó cómo se llamaba el ahijado. El gato dijo, sin techo. La segunda vez, el nombre fue Alf, Gone, medio perdido. Y a la tercera vez, ya había desaparecido. Aunque el ratón estaba confundido por esos nombres extraños, no le dio mucha importancia. Entonces, cuando llegó el invierno y la comida escaseaba, la ratona sugirió que compartieran la manteca, solo para descubrir que el tarro estaba completamente vacío. Al ver el tarro vacío, la ratona se dio cuenta de algo, primero llénalo, luego la mitad, y luego. Edward hizo una pausa para crear expectación y luego sonrió. Antes de que el ratón pudiera terminar de decir se acabó, el gato se abalanzó y se lo tragó entero. Se encogió de hombros mirando a la señora que estaba sentada al otro lado de la mesa. Ahí termina la historia. Pasó un instante. Cuando un ratón intenta hacerse amigo de un gato, lo único que le espera es un final trágico. Así es como funciona el mundo. Palmadita, palmadita, palmadita. Lilith no pudo evitar golpear la mano de Edward con su patita, deseando expresar su opinión pero sin poder hablar. Parecía completamente exasperada. Mientras tanto, la mujer que estaba frente a él parecía pensativa. Tras un instante, preguntó de repente, comillas, ¿estás insinuando algo sobre la relación entre tú y yo? En realidad no, respondió Edward con sinceridad. Quiero decir, sospecho que eres un beyonder de alto rango, pero no hay ningún conflicto de intereses real entre nosotros. No tenemos esa dinámica natural de depredador-presa. Es solo una historia sencilla. Ella asintió. He visto a mucha gente tan tonta como ese ratón, pero me gustó esta historia, gracias. Luego colocó otro billete sobre la mesa. Con naturalidad, preguntó, comillas, ¿qué opinas del emperador Roselle? Edward respondió sin dudarlo, el emperador Roselle. Fue un hombre verdaderamente extraordinario, inteligente, sabio, un genio. Ninguna palabra de elogio podría jamás capturar ni siquiera una fracción de su brillantez. Fue el protagonista de su época, destinado a dejar una huella deslumbrante en la historia y a ser recordado para siempre. La mujer se quedó paralizada y luego murmuró como para sí misma, sí, pero, ¿por qué alguien así, al final? Recogió su sombrero y se puso de pie. Tras un largo momento de vacilación, preguntó con voz suave, algún día de estos, ¿estarías dispuesto a ir a algún sitio y contarme más historias?
¿Dónde? Preguntó Edward. Todavía no puedo decírtelo. Edward se rascó la cabeza, preocupado. Bueno, si estoy libre en ese momento, no me importa, pero debería avisarte, puede que me vaya de Backlund pronto, si eso sucede. No te preocupes, te encontraré. Maldita sea, pensó Edward, ¿cómo se supone que voy a sentirme tranquilo después de escuchar eso? Pareció darse cuenta de lo que acababa de decir y añadió con suavidad, te pagaré generosamente. Dicho esto, se volvió a poner el sombrero y se dio la vuelta para marcharse. Comillas Eduardo. Lilith, que lo había estado conteniendo durante tanto tiempo, finalmente no pudo resistirse y susurró, comillas esa historia que acabas de contar no es cierta, los gatos no son así. Edward soltó una risita y le acarició la cabeza, lo sé, claro que la señorita Lilith no sería una gata tan poco fiable. Comillas no, eso no es. Ella negó con la cabeza enérgicamente y dijo seriamente, comillas los gatos no comen manteca. Edward se quedó boquiabierto. Miró a Lilith, quien le devolvía la mirada con suma seriedad. Así que eso era lo que tenías tanta prisa por corregir. Comillas ¿y qué pasa con el ratón? Comillas por supuesto que te comes el ratón. Edward se llevó la mano a la frente. Comillas ¿no te parece mal que el gato se comiera al ratón en el cuento? Comillas no. Prometieron vivir juntos. ¿Cómo pudo el gato? Comillas pero se supone que los gatos comen ratones. Sí, los gatos comen ratones, los perros comen carne, Ultraman derrota a pequeños monstruos. Es simplemente el orden natural de las cosas. Me parece bien. VRRR. Un viento helado sopló desde atrás cuando un pequeño pájaro negro emergió del mundo de los espíritus y dejó caer una carta sobre la mesa de Edward. Tu correo. Christine, ¿qué busca? Murmuró Edward. Aunque había llegado a un acuerdo con Lawrence, él y Christine ya no se debían nada. ¿Le contó Lawrence sobre nuestro acuerdo? Lo pensó un momento, luego escribió la dirección del hotel en un trozo de papel y se lo entregó al mensajero. Llévaselo a ella. Tras coger en brazos a Lilith, que saltaba por los aires, Edward se puso de pie y salió. Vámonos a casa. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.